Mariano tiene todo listo para contarnos esta historia que tiene que ver con una tragedia, Mariano. Tiene que ver con una tragedia. Sí. Tiene que ver en una época en donde la gente... Para mí había un cambio de paradigmas y entonces la gente le daba mucha, no todos por supuesto, pero había un gran sector de la población en donde seguía a estos líderes carismáticos que en algunos casos podían tener unos resultados óptimos para la gente, pero en otros casos no. Y este fue uno de ellos y vamos a hablar de este líder que se llamaba Jim Jones. A ver. Y que fue el mayor suicidio de la historia. ¡Uy, qué feo, qué triste! Ocurrió un 18 de noviembre. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se dio esta situación? Bueno, ahora se lo vamos a contar. El Templo del Pueblo, así se llamaba, fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por este llamativo personaje que estamos viendo que se llamaba Jim Jones, que fundó el Templo del Pueblo en Indianápolis, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Era una idea de amalgamar el ideal socialista perseguido en aquellos años en una comunidad donde no existieran las fronteras, las razas o la nacionalidad. En el año 75, esa ruta lo lleva a la Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decide fundar una ciudad con el nombre de él. Entonces se llamó Jonestown, así se llamó ese lugar. Y ahí se fue con casi 900 adeptos que viajaron desde California hasta Guyana, construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos de quienes en ella vivieron no dudaron en describir como el paraíso. Era un paraíso socialista. Había descrito Jones en muchos de los audios que se encontraron en el lugar después de la tragedia. Se crearon granjas comunitarias que proveyeron gran parte de los suministros de Jonestown y los que faltaban eran traídos desde Georgetown, ese sí existía de antes, que era la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial que habían hecho entre las dos ciudades. En octubre del 78, las denuncias sobre abusos en ese lugar alcanzaron los oídos de los representantes de la Cámara por el estado de California. Uno de ellos fue Leo Ryan, que decidió visitar la ciudad, a este lugar, a esta comunidad. Con la inminencia de la visita, Jones comenzó a hablar en tono fatalista y a reforzar el discurso. ¿Y qué decía? Empezó a tratar de traidores a los que intentaran irse con el congresista. Claro, cuando el congresista llega, que ahí lo estamos viendo en la derecha, a Jonestown, se dio cuenta de que las cosas no estaban bien. Entonces, ¿qué dijo? En una reunión que tuvo con todos los adeptos, que eran 900, les dijo, el que quiera venir conmigo, que venga. Como diciendo, yo les puedo ayudar. Entonces Jones empezó a tratarlo de traidor delante de todos sus adeptos, sus seguidores. Unos pocos de los miembros del templo aceptaron irse con el congresista y se fueron con la comitiva que además incluía a 3 periodistas que habían ido. Pero, y aquí empieza la tragedia, a mitad de camino, ya en el avión y en vuelo, varios de los que habían ido sacaron armas y comenzaron a disparar contra Ryan y contra los pilotos. Por supuesto, el avión se estrelló y murieron todos. Pero ese fue el comienzo de la tragedia. ¿Por qué? Porque quedaban 900 personas en este lugar llamado Jonestown. El líder los reunió a todos y dijo que las amenazas al paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de la muerte, dijo. Por el amor a Dios ha llegado el momento de terminar con esto. Se puede escuchar en las grabaciones en el estado casi de delirio. Entonces lanzó la frase premonitoria de la muerte. Hemos obtenido todo lo que hemos querido en este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, dijo. Acabemos con esto ya. Esa imagen es real. Ay, qué y ahí horror. vemos a todos los miembros de esta secta que se habían quitado la vida. Acabemos con esta agonía, dijo este hombre. Las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a entregar frasquitos llenos de cianuro. La gente los bebió. Se los dieron también a los niños y a los bebés. Más de 900 personas
se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y de sus alrededores. ¡Qué horror, Mariano! Tremendo, tremendo. Pero hay un acto llamativo. Alguien, no se sabe quién, por supuesto, no se los dio a los chicos y a los bebés. Ellos pudieron sobrevivir. El resto de las 900 personas, todas cayeron desplomadas al mismo tiempo. Horror, horror, realmente. Una locura. Año 78. Algo que en su momento impactó por mucho tiempo en los medios de comunicación y después, como pasa siempre, queda en el olvido y nadie lo vuelve a traer a la memoria. Decidimos contarlo para aquellas generaciones que no lo vivieron, que no supieron de esta locura de seguir a un líder por seguirlo y de forma casi ciega, te diría. Muy bien. Bueno, Mariano, me dejaste... ¿Vio? ¿Vio? Me dejaste sin palabras. Muy triste lo que nos contaste. Tremendo, muy feo, tremendo, muy tremendo. feo. Una tragedia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato.